cuadrúpeda, todo ese peso recae en la pared abdominal, se va para abajo y recae en la pared abdominal. Entonces tienen un diseño muy particular, tienen un diseño realmente muy particular. Esa es parte del intestino delgado. Bueno, ya lo vamos a estar viendo, no me quiero adelantar en toda esta cuestión porque los voy a digamos, a desviar la atención. Me interesaría por lo menos tratar de terminar un poquito el tema de la pared del abdomen. Bueno, vamos a volver un poquito a la pared abdominal, que es lo que estábamos viendo. Entonces, después de que aparece este músculo cutáneo, ¿sí? El cutáneo del tronco, viene la fascia profunda. Esa fascia profunda, salvo el perro y el gato, ¿sí? En el caso de los herbívoros, sobre todo caballos y los rumiantes, tienen un refuerzo de tejido elástico y por eso se la denomina túnica abdominal o túnica flava. Esa túnica flava, túnica amarillenta o túnica abdominal es lo que se encarga también de aportarle una gran resistencia a la pared del abdomen, porque es un tejido que permite, ¿no es cierto?, estirarse, tiene elasticidad, para eso está diseñada de esa forma. Y eso, cuando ustedes hagan cirugías el día de mañana, tienen que suturarlo, tienen que acordarse de que no dejar abierto o separada esa túnica flava, porque si no debilitan muchísimo la pared abdominal. Eso hay que suturarlo de nuevo. Si uno lo corta, lógicamente que en muchos casos hay que cortarlo, pero hay que acordarse después de reparar la pared abdominal lo mejor que se pueda y acordarse de suturar esa túnica flava. Por debajo de la túnica flava y muy pegado, realmente se hace muy difícil de despegar. Se hace Profe, muy ¿está difícil. presentando? Porque no Ah, se ve. perdón. Menos mal que me avisan porque no me, no me percaté de ese detalle. Perdón. Sí, estaba presentando. A ver, volvamos entonces. Entonces, por debajo de ese músculo cutáneo del tronco, que es el famoso matambre, que es ese músculo que está íntimamente vinculado a la piel, por debajo viene la fascia profunda, que está reforzada entonces por fibras elásticas en los rumiantes y en el caballo, en lo que denominamos túnica flava, y muy pegado, por debajo de esa túnica amarillenta, túnica flava o túnica abdominal, por debajo y muy adherido, en muchos casos es difícil de separar, y esto no tiene sentido de hacerlo en una cirugía, ¿no? Acá estamos hablando por ahí netamente de la cuestión anatómica, porque algunos de estos planos que estamos mencionando, que estamos yendo desde la superficie a la profundidad, estos planos, desde el punto de vista de la cirugía, no hace falta por ahí separarlos, ¿sí? En muchos casos uno se da cuenta de la disposición de las fibras y, bueno, trata de respetar la disposición para no cortar transversalmente todos los músculos, porque también vamos a debilitar mucho la pared, pero desde el punto de vista, digamos, de la cirugía, no tiene mucho sentido por ahí ir separando cada uno de estos planos. Pero bueno, lo decimos así porque estamos tratando de comprender cómo están dispuestas todos los estratos o planos anatómicos en la pared, sobre todo ventrolateral del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre por debajo de la fascia profunda y que está muy pegada, realmente está muy pegada en distintos lugares, está muy pegada, muy adherida a un músculo que está por debajo, que se llama oblicuo abdominal externo? Que el oblicuo abdominal externo, acá yo estoy marcando el origen del músculo. El origen está sobre la pared torácica, fíjense que tiene como un borde medio aserrado. Ese es el oblicuo abdominal externo. Muchas veces le ponemos la sigla OAE, ¿sí? Que significa oblicuo abdominal externo. Ese oblicuo abdominal externo se llama de esa manera principalmente porque gran parte de sus fibras musculares, estos son músculos planos, todos estos músculos que estamos diciendo, no lo dije, perdón, pero todos estos músculos que estamos mencionando, incluyendo al músculo cutáneo del tronco, todos son músculos planos, es decir, van a ser más bien láminas más o menos delgadas, dependiendo cada especie puede tener un grosor determinado, tampoco son homogéneas, en algunas partes son más gruesas, en algunas partes son más finitas,
pero son láminas musculares, son láminas anchas, anchas, son bandas musculares anchas, y son más bien, digamos, de poco espesor. Entonces, estos músculos planos, hablando puntualmente del oblicuo abdominal externo, que es uno de los músculos que vamos a encontrar en la pared ventrolateral del abdomen, tiene las fibras musculares, tienen como una inclinación, que acá no sé si se ve muy bien, pero gran parte de lo que son los fascículos musculares tienen como una inclinación. No todos, algunos fascículos musculares, los que están ya más a dorsal, suelen ser más horizontales, como estoy tratando de marcar ahora, pero gran parte del músculo tiene esta inclinación. ¿Ven? Tiene una inclinación ventrocaudal. El oblicuo abdominal externo, más allá que no todo el músculo respete esa inclinación, pero una gran parte del músculo tiene una inclinación ventrocaudal. ¿Sí? Así es como está inclinado. Este músculo, como también ocurre con el que está inmediatamente por debajo, que se llama oblicuo abdominal interno, por debajo del externo va a aparecer el interno, pero fíjense que acá hay algo llamativo. El músculo llega hasta un límite y después continúa, acá se nota, continúa una lámina fibrosa. Esto es una aponeurosis. ¿Sí? Esto es una aponeurosis, es una lámina fibrosa que continúa desde la parte carnosa del músculo. El músculo llega hasta cierto límite, llega hasta cierto lugar, la parte carnosa, y después se continúa con una lámina de tejido fibroso. Eso se denomina aponeurosis. Aponeurosis. Estos músculos tienen esta particularidad. Los músculos oblicuos, el abdominal externo, el abdominal interno, otro que está más profundo todavía, que es prácticamente el último, que está con el número 2 acá, que se llama transverso del abdomen, por la dirección de las fibras que van así, verticales, también tiene una parte carnosa y una parte aponeurótica, es decir, tiene una parte donde se ve bien el vientre muscular, digamos, la parte rojiza del músculo, y después se ve como una lámina de tejido fibroso. Esa lámina de tejido fibroso se denomina aponeurosis. ¿Sí? Estos músculos tienen esas particularidades. ¿Sí? Son parte carnoso, parte aponeurótico, que eso también le da resistencia al músculo. Si fuese absolutamente todo tejido muscular y no tuviese tejido fibroso, sería muy débil la pared abdominal. En todas las especies pasa lo mismo, incluyéndonos a nosotros. Nosotros tenemos parte carnosa, parte aponeurótica. ¿Sí? Parte carnosa, parte aponeurótica. Es decir, una parte se ve bien el tejido rojizo, rojo, el tejido carnoso, y por otro lado se ve el tejido fibroso, la parte aponeurótica. Entonces, acá tenemos el oblicuo externo. En esta imagen de un caballo también se puede ver, está también, digamos, abierta una ventana en la pared abdominal. Fíjense que ahí tenemos el oblicuo abdominal externo, que dice parcialmente removido. Esto está sacado del Kenning, así que ustedes lo van a poder ver sin problema. ¿Sí? Es una versión en inglés, pero es lo mismo. Ahí tenemos el oblicuo externo, fíjense cómo se va agarrando de las costillas. Comienza en realidad de las costillas, se origina de las costillas, llega hasta la última y comienza más o menos desde la sexta costilla. Bueno, se va agarrando de las costillas y ese músculo tiene una inclinación ventrocaudal hacia abajo y hacia atrás, y a su vez tiene una parte aponeurótica y una parte fibrosa. Bueno, algo que vamos a remarcar después, no sé, estamos medio jugados con el tiempo, pero en la región inguinal, esta porción acá, en la zona cerca de la ingle, la aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis, la parte fibrosa del oblicuo externo, deja una abertura, ¿sí? Es como una ranura que se ve ahí, en la parte aponeurótica de la parte fibrosa sería del oblicuo externo,
esa abertura se llama anillo inguinal superficial. Por ahí va a pasar, ¿sí? Va a salir en realidad, va a ser como la puerta de salida del testículo y de todas las estructuras asociadas al testículo. Cuando veamos eso en la próxima clase, porque ya estamos medio complicados, vamos a ver que los testículos abandonan la cavidad abdominal, se meten por un espacio y van a salir justamente por ahí. ¿Sí? Justamente van a salir por ese lugar, y esto ocurre, dependiendo de las especies, antes del nacimiento o inmediatamente después, o puede tomar algún tiempo, ¿no? En que los testículos queden ubicados en su posición definitiva, que es el escroto. Pero lo importante de esto por ahora es que la aponeurosis, ¿sí?, del oblicuo abdominal externo, el tejido fibroso del oblicuo externo, tiene o va a formar en la zona del inguinal, bien atrás, en la parte caudal y ventral del abdomen, va a formar una abertura, una especie de anillo medio alargado, como una ranura, denominado anillo inguinal superficial. ¿Sí? Eso después se va a conectar internamente con otro anillo, que es este, que está posicionado de distinta forma, que está como que no coincide muy bien, pero así es como está dispuesto. Eso que marqué ahí es el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal que está más adentro, es otra abertura, pero que está un poco más adentro. Ambos anillos se conectan entre sí, ambos anillos están muy cerquita, más allá que estén medios desituados, que no coincidan muy bien uno con el otro, pero ambos anillos se comunican, y eso permite entonces que el testículo abandone la cavidad abdominal, pase por el anillo inguinal profundo y salga por el anillo inguinal superficial y se ubique después en el escroto. Ya lo vamos a repasar eso, porque es algo que hay que tenerlo más o menos en cuenta. Más o menos no, hay que saberlo, porque es un detalle de la pared abdominal que es importante. Entonces acá estamos viendo. ¿Profe? Sí. ¿La hembra presenta estos anillos? Sí, también. La hembra presenta estos anillos, la diferencia está que en la hembra pasan estructuras que también pasan en el macho, con la salvedad de que no pasan ningún testículo, ¿no? La hembra, las gónadas, ¿sí? Las gónadas o las glándulas, podríamos decir, de la parte glandular del aparato reproductor, los ovarios sería en este caso, quedan dentro de la cavidad abdominal, en distinto lugar de la cavidad, dependiendo de las especies, puede variar un poco la posición que tienen los ovarios, pero quedan dentro del abdomen. Los testículos, en los animales que nosotros estamos estudiando, en los animales domésticos de interés veterinario, los testículos tienen que salir de la cavidad. Lo mismo pasa en el humano. Si el testículo queda retenido, ¿sí?, por alguna causa, ya lo van a estudiar eso, queda retenido o dentro del abdomen o en el pasaje en el canal inguinal que se denomina, en este pasaje puede también quedar ahí, justamente casi antes de salir puede quedar retenido. Eso lo que genera es que ese testículo, o ambos testículos que quedan retenidos dentro de la cavidad abdominal, no van a producir de manera eficiente. En realidad van a ser animales que van a ser infértiles, es decir, la producción de espermatozoides se interrumpe porque las células, ¿sí?, las células del testículo encargadas de fabricar los espermatozoides, se llaman espermatogonia, son sensibles a la temperatura. Entonces los testículos en realidad, tienen que realizar la espermatogénesis, la formación de espermatozoides, la tienen que realizar a una temperatura inferior que la temperatura corporal. Por eso es que los testículos siempre se mantienen más fríos que el resto del cuerpo, ¿sí? Por eso es que abandonan la cavidad abdominal, se ubican en el escroto, y de esa manera, ya lo vamos a estudiar, el testículo, digamos, el testículo en sí mismo, el escroto y demás, tiene un montón de mecanismos para regular la temperatura, para que siempre esté más frío que la temperatura corporal. Por ejemplo, si nuestra temperatura corporal del humano, lo normal sería que tengamos 36
5, bueno, los testículos capaz que están a 33 grados, 34 grados, 32 grados, es decir, está más frío que la temperatura corporal. Si estuviesen en la misma temperatura, la espermatogénesis se ve comprometida. ¿Sí? Se interrumpe la espermatogénesis, empiezan a fabricarse espermatozoides anormales, anómalos, que no tienen capacidad fertilizante, más allá de la producción de hormonas. La producción de hormonas se sigue fabricando, digamos, no se interrumpe. O sea, el comportamiento de macho posiblemente el animal lo tenga, ¿sí? El comportamiento, la libido, digamos, el deseo sexual capaz que lo tenga, pero no va a tener la posibilidad de fecundar, decíamos, de ser un animal fértil, porque los espermatozoides, digamos, la formación de espermatozoides se interrumpe. ¿Sí? Va vinculado a eso. Por eso, en estos animales que nosotros estudiamos, los testículos abandonan la cavidad abdominal. Hay algunas especies que están adaptados sus testículos a trabajar a la misma temperatura corporal. ¿Sí? Hay roedores, hay especies que inclusive tienen la posibilidad de que los testículos salgan durante la temporada reproductiva, queden en el escroto y cuando no están en temporadas reproductivas ingresen nuevamente a la cavidad abdominal. Bueno, hay un montón. Esto no es general para todas las especies. ¿Sí? Hay cosas bastante raras en la naturaleza, pero nuestros animales que estamos estudiando, todos tienen los testículos fuera de la cavidad abdominal. Un perro, un caballo, un gato, el toro, ¿no es cierto? Bueno, todos los animales que estamos estudiando. Lo único, por ejemplo, lo que no, dentro de lo que vamos a estudiar fin de año, son, por ejemplo, las aves. Las aves tienen sus células las espermatogonias adaptadas a la temperatura corporal. Entonces, los testículos están dentro de la cavidad abdominal y, bueno, y fabrican sin problema espermatozoides. ¿Sí? Un gallo, un pato, un ganso, un cisne, qué sé yo, los testículos están dentro. Bueno, son cosas bastante particulares, ¿no? A eso es lo que iba un poquito con esta cuestión. Y en la hembra también existen estos canales inguinales, lo único que no hay ningún descenso. Bueno, entonces, oblicuo abdominal externo, parte carnosa, parte aponeurótica. La dirección que tienen, eso siempre tenganlo presente, es importante porque también lo van a tener que conocer desde el punto de vista de las cirugías. ¿Sí? Tratar de seguir la dirección de las fibras en lo posible, no cortar transversalmente los músculos porque después la cicatrización es más lenta, hay más sangrado, queda, ¿no es cierto?, mayor espacio, bueno, es más difícil de resolver desde el punto de vista quirúrgico. Acá tenemos otro músculo de la pared ventrolateral, ¿sí?, que es el oblicuo abdominal interno. Fíjense que está dibujado de otra forma, el músculo tiene una dirección de sus fibras diferentes, es decir, opuestas al oblicuo abdominal externo. El oblicuo abdominal interno, bueno, escribir con el mouse es muy difícil. Acá tenemos el oblicuo abdominal interno, que estos músculos, ven, están como cruzándose. Este está para aquel lado, el oblicuo interno está por debajo del externo, está inclinado de manera contraria, entonces eso también le da mayor refuerzo a la pared abdominal. Al estar cruzado se forma como un entramado muscular, y eso es importante, ¿no? Oblicuo abdominal interno también, parte carnosa, parte aponeurótica. Parte carnosa, parte aponeurótica. El último de los que está formando las paredes ventrolaterales del abdomen es este que está acá, que se denomina transverso abdominal, o transverso del abdomen. Transverso abdominal. Bueno, ese corre en sentido dorso-ventral. También se cruza con todos los anteriores, ¿sí? Porque transita de diferente manera. Entonces, también aporta desde el punto de vista de lo que es ese entramado muscular para darle resistencia a la pared del abdomen. Esto es lo mismo en todas las especies, ¿sí? Esto ocurre de la misma manera básicamente en todas las especies. Y hay un músculo que no forma en sí las paredes laterales, pero sí ventrales del abdomen. Lateral no, pero sí ventral, que es este músculo que vamos a ver acá abajo, que se llama recto abdominal, donde tiene
una particularidad, el recto del abdomen es un músculo que comienza de la región del tórax, fíjense dónde está comenzando, y este músculo que va bien por ventral, va bien por debajo de la pared abdominal, es lo que también sirve para contener y para darle resistencia a la pared, porque está justamente en una posición bien ventral. Este músculo tiene una particularidad, si ustedes se fijan hay como bandas rojizas y bandas más claras. Bueno, esas bandas más claras se llaman intersecciones tendinosas, ¿sí? Se llaman intersecciones tendinosas. Esos son bandas de tejido fibroso que están intercaladas, son varias, ¿no es cierto? Van a ir variando de acuerdo a cada especie, pero son muchas intersecciones, como bandas fibrosas, que están intercaladas entre cada partecita muscular. Eso también le da resistencia, ¿sí? También le da una importante resistencia a la pared abdominal. ¿Mm? Disculpe, profe, ¿cómo se llaman? Intersecciones tendinosas, ¿sí? Son como bandas que van apareciendo de manera así transversal, y eso es una característica. Miren, acá lo tenemos en un caballo, esas intersecciones tendinosas. Esto está sacado del libro de Dice, es más o menos lo mismo que en todos los libros, ¿no? No hay ninguna cosa rara. Ahí está marcado con el número 8', las intersecciones tendinosas. Es del recto del abdomen, o recto abdominal. Ahí tenemos de nuevo, si queremos repasarlo, el oblicuo externo, ¿sí? Oblicuo externo con la parte carnosa, con el número 1, aponeurótica con el número 2, es toda la parte fibrosa. Ahí está marcado, no se ve muy bien, ahí está marcado el anillo inguinal superficial. Esa ranura que tiene, esa abertura natural que tiene el oblicuo externo en la parte fibrosa, que forma el anillo inguinal superficial, por donde va a salir finalmente testículo con vasos sanguíneos. Bueno, en la hembra también salen cosas por ahí, sobre todo vasos sanguíneos. Ya lo vamos a ver eso, qué es lo que pasa por ahí, por ese canal inguinal, pero la idea más o menos repasar esta cuestión de los músculos. Ahí está, oblicuo externo, parte carnosa, parte fibrosa o aponeurótica. El oblicuo interno, este es el externo, el que está más afuera. El oblicuo interno, que tiene una dirección contraria, ¿sí? Es ventrocraneal, para allá, ¿sí? Para abajo y para adelante, ventrocraneal. Parte carnosa, parte aponeurótica. El que está con el número 7, creo que si no el transverso del abdomen, está por debajo de los dos oblicuos, está más profundo. Acá tenemos el transverso abdominal que va en sentido dorso-ventral, de arriba para abajo. Se va a originar de las vértebras lumbares y se va hacia ventral. También tiene parte carnosa, parte aponeurótica. ¿Ven? Todos estos músculos comparten esa característica, son láminas, músculos planos, que tienen parte carnosa, parte aponeurótica. Toda esta zona del flanco que estamos viendo, esta parte abdominal lateral, esta región, es el lugar, capaz que puede ser representativo para algunos, para a lo mejor otros no, pero es el lugar donde se saca otro corte carnicero de la vaca. Se puede sacar de otra especie, pero generalmente lo más conocido es en el bovino. Ese corte carnicero que se saca de acá, donde están estos músculos que están uno por arriba del otro, y que inclusive hay túnica flava, ahí está esa aponeurosis, ese tejido elástico, que es el que le da resistencia, y eso, desde ahí se saca el famoso vacío. El vacío que ustedes encuentran en la carnicería no es más ni menos que un corte sacado de la región abdominal lateral, del flanco del animal. De ahí se saca, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que de un lado del vacío, cuando ustedes lo cocinan, o antes inclusive de cocinarlo, hay una estructura, una lámina dura, no es dura, sino que es elástica, es como una goma, y cuando lo cocinan queda como un cuero, que es durísimo. Bueno, eso está al lado de afuera, en realidad, en la parte más superficial, eso es la túnica flava.
La túnica flava sacado de la pared abdominal de una vaca, ¿sí? De un novillo, bueno, de un bovino. Del lado de adentro no tenemos eso. Del lado de adentro estará el transverso abdominal y seguramente también puede haber algo de peritoneo pegado. Pero eso, de ahí se saca el vacío, ¿sí? Que es un corte carnicero que se consume mucho en nuestro país. Bueno, eso, para que más o menos sea gráfica la cosa, del lado de afuera, el vacío, ustedes van a encontrar la túnica flava, la túnica abdominal, que es esa membrana gruesa, elástica, dura, y que cuando se cocina se pone como una goma que es imposible de masticar, y del otro lado no tiene eso, porque del otro lado hay peritoneo, del lado interno. ¿Mm? Bueno, y del lado ventral, perdón, en la parte ventral, ¿sí? En la parte ventral está el recto del abdomen. ¿Qué es lo que ocurre con estos músculos abdominales? El oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso abdominal, inclusive también el recto del abdomen. Se vinculan todos estos músculos gracias a las aponeurosis, a este tejido fibroso, se conectan de un lado y del otro, del lado izquierdo y del lado derecho, es decir, ventralmente, se conectan entre sí o llegan de alguna manera del lado izquierdo y del lado derecho, llegan hasta la línea media ventral, a donde hay un cordón fibroso denominado línea alba. ¿Sí? Línea alba. A ver, acá lo voy a mostrar. Fíjense. Esto es sacado del Kenning, del libro de Kenning, y acá una foto, no me acuerdo de dónde la saqué, pero ahí está lo que ocurre, por ejemplo, en un perro. Esto es más o menos lo mismo en un caballo, que lo vimos en el video, cómo el profesor cortaba justamente con el bisturí sobre la línea alba, tratando de seguir ese cordón fibroso, que acá estaría ese cordón, justamente en la línea media ventral. Ese cordón fibroso va desde la región del esternón, del cifoides, desde el cifoides, bueno, acá no se ve muy bien, pero desde el cifoides hasta el pubis. Es todo un cordón que va justamente en la línea media ventral, y ese, bueno, me salió horrible, no puedo salir recta con el mouse, pero ese cordón fibroso lo que hace es permitir que estos músculos abdominales del lado izquierdo y del lado derecho se reúnan, se inserten justamente en esa línea fibrosa, en ese cordón fibroso. Esta línea alba, ¿sí? Y sobre todo lo digo desde el punto de vista quirúrgico, más que en los carnívoros, porque es la especie donde más cirugías de abdomen van a hacer. No digo que no lo hagan hacer, no lo pueden hacer en otras especies, pero en los carnívoros se utiliza con muchísima frecuencia para ingresar a la cavidad abdominal. Es decir, se busca esta línea, se corta la piel, la fascia, a veces el animal está medio gordo y no es fácil de encontrar la línea alba porque es bien más o menos blanca, no sé si digo bien blanca, pero más o menos blanca. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué cortar ahí? ¿Por qué ingresar por ahí? ¿Por qué que tejido fibroso, ahí justamente en ese lugar, no hay vasos sanguíneos? Entonces no van a haber hemorragia, no voy a cortar ninguna estructura importante, voy a cortar justamente en un lugar que es de fácil acceso, que me va a permitir ingresar con facilidad a la cavidad abdominal. Bueno, hay muchas cirugías de la cavidad abdominal donde se ingresa a través de la línea alba. Hay otras que van a estudiar ustedes donde el ingreso se hace por otro lado, no es que toda la cirugía del abdomen se van a hacer a través de la línea alba, ¿no? Bueno, eso cuando empiecen a estudiar la cirugía van a estudiar cuáles son los abordajes quirúrgicos para cada, ¿no es cierto?, cirugía. Pero es algo importante desde el punto de vista anatómico, saber que existe un cordón fibroso, que se llama línea alba, esa línea alba va a recibir los músculos de un lado y del otro, ¿sí? Los abdominales, el transverso abdominal, también del lado izquierdo y del lado derecho, y el recto del abdomen, que tiene esas intersecciones tendinosas, no sé por qué no las tengo acá, acá están, miren, esas intersecciones, no, ¿dónde están? Acá. No, tampoco. Bueno, las intersecciones tendinosas, no sé, tenía una foto. No la tengo, qué lástima. Bueno, esas intersecciones tendinosas que yo le estoy mostrando
en el dibujo, porque no la tengo en foto. Esas intersecciones son las que le van a también aportar resistencia al recto abdominal, y el recto abdominal queda como separado, como en dos partes, porque justamente al medio queda la línea alba. Justamente a la mitad queda la línea alba. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, a la anatomía del humano, que también existe, para aquellos que hagan abdominales, no es mi caso porque lo tengo todo muy tapadito por grasa, pero para aquellos que hagan abdominales, van a ver que en la pared abdominal van a observar con una forma más o menos rectangular, a veces no coinciden los de un lado del otro, como unas especies de cuadraditos de ambos lados de la pared del abdomen. Al medio se nota como un surco, que es la línea alba, y a ambos lados van a encontrar como dos hileras de más o menos unos rectángulos. ¿Por qué se aprecia eso en aquellos que hacen abdominales y que tienen bien, digamos, ejercitados los músculos abdominales? Porque casualmente lo que aumenta de tamaño, lo que se hipertrofia, lo que aumenta de volumen, son justamente la parte carnosa del recto del abdomen. ¿Sí? La parte carnosa es lo que se hipertrofia, digamos, que aumenta de tamaño. La parte de donde tiene las intersecciones tendinosas, bueno, eso es lo que genera la separación de cada uno de esos rectángulos que suelen apreciarse en aquellos que hagan abdominales, que hagan ejercicio. Es lo mismo. En el humano ocurre exactamente lo mismo. Van a ver una línea al medio, que corresponde a la línea alba, y después de ambos lados, ¿sí?, una hilera que corresponde al recto abdominal, y del otro lado también otra hilera de pequeños rectángulos, o más o menos pequeños, que corresponde al recto abdominal. Y entre medio de cada uno de esos rectángulos queda tejido fibroso. El tejido fibroso no aumenta de tamaño, ¿no? Lo único que aumenta de tamaño, de volumen, es la parte carnosa. Por eso es que se ve de esa manera en los que hacen abdominales. Bueno, y acá estamos viendo también en esta imagen, me quedan muchas cositas para ver todavía, pero creo que ya estamos con el tiempo. Estamos viendo, ven, el anillo inguinal superficial, ahí cómo está pasando una serie de estructuras anatómicas. Bueno, ya lo vamos a ver todo esto. Pensé que iba a poder abarcarlo ahora, pero se me fue con un poco de lo anterior. Bueno, acá tienen esto, lo saqué del CISO, del Kenning, como para que también lo busquen ustedes. El Kenning tiene este tipo de resúmenes, donde ahí tienen los músculos, el nombre de los músculos, la inervación, el origen, la inserción, las funciones, que es también lo que nosotros pretendemos que ustedes tengan una noción, ¿no es cierto?, que conozcan también de los músculos abdominales, no solamente la dirección de la fibra, sino que también el origen, la inserción y cómo funcionan. Bueno, tienen varias funciones, no solamente de soporte, sino que intervienen en la respiración, en aumentar, ¿no es cierto?, generar compresiones en la pared del abdomen, sobre todo en determinados momentos, eso se ponen muy activos. Pensemos en el parto, pensemos en el momento de eliminar orina, en eliminar materia fecal, todo eso, los músculos abdominales en el vómito, ¿sí?, cuando uno vomita, también la fuerza que hacen los músculos abdominales tratando de comprimir el estómago para expulsar ese contenido. Bueno, son músculos muy dinámicos, ¿no es cierto?, los músculos abdominales, y ahí tienen un poquito la acción que producen cada uno de estos músculos. Bueno, y por último, y ya no los aburro más, esta cuestión siempre valga la redundancia, siempre me lo cuestioné, por qué lo estudiábamos, por qué me hacían estudiar cuando era alumno, cuál era el motivo de estudiar las envolturas que realizan los músculos, digamos, los oblicuos abdominales y el transverso del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso abdominal. Estos son cortes
cortes de la pared abdominal realizadas a distinto nivel. Un corte realizado acá en la parte más craneal del abdomen, un corte realizado acá en la parte media del abdomen, y un corte transversal realizado en la parte más caudal. ¿Qué es lo que ocurre con las envolturas fibrosas? Es decir, estas partes aponeuróticas que tienen los músculos abdominales, lo que hacen es, antes de llegar a la línea alba, a la línea esa que está justamente en el medio, en la parte ventral, ¿qué hacen estas envolturas? Estas láminas fibrosas, estas láminas o aponeurosis de los músculos abdominales, perdón, de los músculos oblicuos abdominales y el transverso abdominal, lo que hacen es pasar por encima o por debajo, y en algunos casos lo hacen de las dos maneras, pasar por encima y por debajo del recto del abdomen. Esto es lo que ustedes van a encontrar con este título, vainas del recto abdominal. ¿Qué son las vainas del recto abdominal? Las vainas del recto abdominal son las envolturas fibrosas que recubren al músculo recto del abdomen. Es decir, el recto del abdomen, ese músculo que va justamente por ventral en la pared abdominal, va a estar revestido por arriba y por debajo, es decir, superficialmente y profundamente, por las aponeurosis de los otros músculos. Eso es lo que se denominan vainas del recto. Siempre me pregunté por qué teníamos que estudiar esto. Me acuerdo, así puntualmente, el primer examen que tuvimos de cirugía se llamaba técnica operatoria en el año 97, estoy hablando de muchos años atrás. Dibuje, la primera pregunta, dibuje las vainas del recto del abdomen. ¿Para qué tengo que dibujar? ¿Para qué tengo que saberme estos esquemitas, ¿sí?, que están en los libros de anatomía, que están en los libros de cirugía? Bueno, y el motivo de esto es porque después ustedes cuando hacen cirugía, en muchos casos van a cortar justamente sobre la línea alba, para poder entrar a la cavidad abdominal. Pero en otros casos van a tener que cortar a los laterales de la línea alba. Van a tener que cortar o sobre las aponeurosis, o inclusive en algunos casos van a tener que cortar sobre el tejido muscular, es decir, sobre el propio tejido muscular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas envolturas, que realmente son realmente muy finitas, sobre todo en un perro, en un gato, son como si ustedes estuviesen cortando una bolsita de nylon, realmente son muy finitas. Esas envolturas también hay que tratar de suturarlas, de tratar de nuevamente cerrar ese defecto que ustedes generan cuando cortan con el bisturí para poder ingresar a la cavidad abdominal, y es por eso que hay que tener un poco en cuenta estas envolturas de tejido fibroso que van a pasar por encima y por debajo del recto abdominal. En cada partecita del abdomen, si ustedes se fijan, va cambiando un poco el panorama. Si ustedes se fijan en la parte craneal, el oblicuo externo lo envuelve por fuera el recto del abdomen, el oblicuo interno, una parte lo envuelve por fuera, una parte de su tejido fibroso lo envuelve por fuera y otra parte lo envuelve por dentro. Yo creo que esto lo disequé una sola vez en mi vida y estuve horas enteras para poder hacer esta disección. Y el transverso del abdomen pasa por dentro del recto abdominal. Si nos vamos al corte B, van a ver que está, el externo pasa por fuera, el interno también pasa por fuera, y el transverso abdominal es el único que pasa por dentro del recto abdominal, de este que está acá. Y cuando nos vamos bien atrás, los tres músculos pasan por fuera. Los tres pasan por fuera. El externo, el interno y el transverso. Bueno, va cambiando la configuración, inclusive esto no es trasladable 100% a lo que pasa en un caballo, no es exactamente igual en un caballo, pero un poco va apuntado a eso, a que tengamos en cuenta que estas envolturas fibrosas, antes de llegar a la línea alba, estas envolturas lo que hacen es tapizar o envolver, si se quiere,
al recto del abdomen. Eso es lo que se denominan vainas del recto, es decir, participan todos los músculos abdominales menos el recto del abdomen, que es el que está envuelto. El recto del abdomen no participa, no se autoenvuelve, ¿sí? Los otros sí. El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal son los que van a envolver y van a formar las famosas vainas del músculo recto abdominal. Eso es porque si le aparece alguna pregunta de acá cuando tengamos el próximo examen, es este tipo de cuestiones. Es decir, conocer que son envolturas fibrosas de los oblicuos y del transverso sobre el músculo recto abdominal. Bueno,